Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Vale. Bueno, en unos minutos arrancamos, esperamos que se sigan conectando. Se terminan de conectar y arrancamos.
Dale, Agustín, no hay problema, gracias por avisar. De igual manera va a quedar grabada la clase, así que no te preocupes. María Constanza, ¿somos vecinas? Exactamente. ¿Del edificio donde... del Zaila? Del Nuria 2. Ah, Connie, mira. soy. ¡Ay, Connie! ¿Cómo estás? Un lujo, ¿eh? Mirá dónde te vengo a encontrar. Exactamente, me encantó. Claro, no, yo pensé, claro, yo te conozco por Connie, no por tu nombre así Exacto. completo, claro. Claro. Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar entonces. Somos bastante. Tengo en conocimiento de que son 31 inscriptos, pero bueno, están conectados 24, 25 conmigo. Vamos a arrancar. Bueno, yo soy Florencia Guilleri, soy licenciada en psicología, especialista en psicoterapia cognitiva integrativa y en psicodiagnóstico de Roger. Me desempeño en el área clínica, es decir, atiendo pacientes, y además de eso, bueno, trabajo en el Ministerio de Educación, creando en este momento la unidad de reconocimientos médicos y a su vez, bueno, docente de UCES en varias materias de varias carreras, ¿sí? Relaciones públicas, ciencias políticas, marketing y psicología, así que tengo bastantes horas dentro de UCES desde el 2016. Bueno, bienvenidos a Comportamiento del Consumidor 1. Esta es una materia que vamos a recorrer y vamos a trabajar sobre varios conceptos psicológicos que nos van a permitir entender el comportamiento del consumidor o acercarnos al menos a una comprensión un poquito más crítica y objetiva acerca de cómo nos comportamos los seres humanos como consumidores, ¿sí? Para eso, en esta primera clase vamos a trabajar conceptos de la psicología específicamente. Ya nos vamos a ir introduciendo en algunas escuelas psicológicas que luego marketing las utiliza para poder trabajar el estudio sobre el comportamiento del consumidor. Vamos a trabajar diferentes escuelas como el psicoanálisis, la escuela cognitiva, la escuela conductual, ¿sí? Que son como las principales corrientes psicológicas que toma marketing para poder explicar qué le sucede al consumidor, por qué consume determinados productos, determinadas marcas y por qué descarta otras, ¿sí? Vamos a ir viendo los diferentes modelos que van a explicar el comportamiento del consumidor, partiendo que, bueno, desde un inicio había un modelo económico que explicaba el comportamiento del consumidor, que decía, bueno, los consumidores solamente van a adquirir productos y marcas que satisfacen sus necesidades, es decir, que son útiles y al menor costo posible. Y bien sabemos que a veces compramos cosas que no necesitamos, cosas que no son del todo baratas, porque desechamos otras opciones a lo mejor que en utilidad y precio son más económicas, y podemos decir entonces que ciertos comportamientos del consumidor son de tipo irracional y que tienen una mirada o una explicación más de índole inconsciente, ¿sí? A veces compramos cosas o adquirimos cosas que no necesitamos, que no sabemos muy bien por qué. Bueno, y ahí aparecen las escuelas psicológicas para explicarnos un poco de cómo funciona en sí el psiquismo humano, ¿sí? Así que, bueno, la primera unidad va a tener que ver con entender al consumo y entender los diferentes modelos explicativos del mismo. Y a su vez, esta primera unidad y esta primera clase vamos a ir trabajando estas corrientes psicológicas, y voy a ir, de alguna manera, explicando cómo estas
escuelas psicológicas o estas explicaciones que dan las escuelas psicológicas del comportamiento humano van a ser adecuadas o utilizadas por el marketing, ¿sí? Bien, vamos entonces para una primera presentación, para explicarles cómo está compuesto el programa. Un segundo. Ahí. ¿Ahí ven? Yo no veo el chat, así que... Sí, se ve. Espectacular. Bueno. Ahí se ve, profe, sí. Bárbaro, bárbaro. Bien. La materia de comportamientos del consumidor 1 nos va a permitir, a su vez, tener como la palabra lo dice, el primer acercamiento a las teorías psicológicas, el primer acercamiento al entendimiento del comportamiento del consumidor, para luego seguir con comportamientos 2, con otros temas, con otros contenidos, pero, como es, ya no utilizando tantas teorías psicológicas, sino ya adentrándonos más en el marketing, ¿sí? Esta primera etapa sirve de alguna manera para entender las cuestiones teóricas y básicas del comportamiento del consumidor 2, del comportamiento del consumidor, y luego el segundo cuatrimestre voy a volver a estar para explicarles otras cuestiones por ahí más de índole de marketing, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la materia? ¿Sí? Bueno, conocer los principales enfoques contemporáneos en el estudio del comportamiento humano, comprender terminología y conceptos básicos de la psicología para poder fundamentar conceptualmente saberes previos, y analizar a partir de los diversos factores psicológicos estudiados distintos comportamientos, con especial énfasis en aquellos vinculados al campo del consumo. Cuando hablamos de esto, entonces, estamos hablando que hay ciertos procesos que aparecen o que se dan en el ser humano y que de alguna manera explican el consumo, ¿sí? Dentro de los contenidos mínimos de esta materia va a estar la psicología como disciplina en el contexto de marketing, la teoría psicoanalítica para la comprensión del consumo, como marco para la comprensión del consumo, las teorías acerca de la personalidad en relación al consumo, los procesos cognitivos y la percepción, el aprendizaje y la memoria como procesos mentales que interfieren en el comportamiento del consumidor. Después nosotros vamos a ir profundizando más en estos temas. ¿Cuáles van a ser las unidades? Son 6 unidades. La psicología en el contexto de marketing, la 2, la teoría psicoanalítica y el consumo. Ahí vamos a trabajar más que nada con el contenido del inconsciente. Vamos a trabajar sobre la primera y segunda tópica de Freud, que habla de cómo el psiquismo está conformado a través de estos 3 niveles de conciencia, que es la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Y en la segunda tópica habla de instancias dentro de la personalidad y dentro del psiquismo humano. Habla de un ello, un yo y un superyo, ¿sí? Alguno a lo mejor ha escuchado estos términos, después nos vamos a ir profundizando mucho más. También es importante en esta unidad 2, en relación a la teoría psicoanalítica, esta diferenciación que vamos a hacer entre la necesidad como concepto y el deseo, ¿sí? Y los niveles, de alguna manera, de nuestro psiquismo, que se conforma de una parte más emocional e inconsciente y una parte más racional y consciente en el ser humano. Luego vamos a trabajar la unidad 3 con el concepto de personalidad, cómo interfiere la personalidad, los tipos de personalidad en lo que las personas eligen consumir, diferentes teorías de la personalidad que van a explicar desde diferentes enfoques qué es la personalidad, la percepción del consumidor, es decir,
qué es lo que percibe, qué es lo que atiende, ya sea en un comercial, en una publicidad. Hay personas que, por ejemplo, atienden más o perciben más la información que está en el envase, por ejemplo, de un producto. Hay otras personas que prefieren o les llama más la atención y consumen determinado producto por su estética, ¿sí? Hay diferentes características a tener en cuenta acerca de la percepción del consumidor, sabiendo que nadie percibe, más allá de que veamos o sintamos el mismo producto, nadie percibe de manera igual, nadie. Luego tenemos el aprendizaje del consumidor, enfocado más en cuáles son las cuestiones a tener en cuenta a la hora de generar una publicidad, ¿sí? A qué va a atender, de qué manera va a aprender este consumidor a que es el producto que tiene que comprar, porque de alguna manera las publicidades enseñan al consumidor y explican cuál es la necesidad del consumidor y que ese producto específico que se está promocionando es el que va a satisfacer. Entonces, de alguna manera, hay que saber entender de qué manera aprendemos, qué otros procesos intervienen en el aprendizaje. Y por último, la unidad 6, la memoria del consumidor, ¿sí? Teniendo en cuenta de, bueno, cómo hace la publicidad, cómo hace el mundo del marketing para que los consumidores no olviden sus marcas, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias a llevar a cabo para que el consumidor no olvide determinada marca y elija otra, ¿sí? Así que ahí vamos a trabajar también todo lo relacionado a la lealtad de marca, cómo se produce esta lealtad de marca, ¿sí? Esta identificación del consumidor a determinados productos, ¿sí? Así que todos estos temas vamos a ir profundizando a lo largo del cuatrimestre. ¿Alguna duda hasta acá? Si yo hablo rápido, disculpen, me paran y vuelvo a empezar. ¿Alguna duda hasta acá? No. Buenísimo. Les cuento también es que vamos a armar un grupo de WhatsApp. Yo les voy a mandar un enlace a sus mails que están guardados en mi user. Les voy a mandar un mail para que ustedes puedan acceder al enlace y podamos estar todos en un grupo por cualquier duda que tengan y desde ahí, si quieren, podemos, les voy a ir compartiendo el material, les voy a ir compartiendo el programa, ¿sí? Y también va a ser nuestra guía, no solamente el WhatsApp, sino también el correo, ¿sí? Así que, si no tienen ninguna duda, vamos a arrancar con el tema de hoy. Bien. Bueno, para adentrarnos al estudio del comportamiento del consumidor, en principio tenemos que saber qué es la psicología y cuáles son las corrientes psicológicas que van a explicar el comportamiento del ser humano en general y luego poder ver desde una óptica del marketing cómo se puede explicar esto que explica la psicología ya como una ciencia separada del marketing, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos a Morris, que yo después les voy a mandar también a la bibliografía digitalizada. Morris habla sobre la ciencia psicológica, cuáles son los métodos utilizados, ¿sí? Y cuáles son las corrientes psicológicas que se presentan dentro de esta ciencia. Existen 3 etapas de la psicología, ¿sí? 3 etapas fundamentales. Una donde aparece el surgimiento de la ciencia de la mente. Hay una etapa
prepsicológica, precientífica, mejor dicho, precientífica, donde la psicología era estudiada o conceptualizada a través de la filosofía, donde decía, bueno, la filosofía consideraba que la psicología era el estudio del alma, algo bastante abstracto, sin dar mucha explicación acerca de esto. Y luego aparece un evento particular, que es la creación del primer laboratorio en psicología, que fue en 1879. La psicología es una ciencia dentro de todo nueva en comparación a otras. ¿Sí? En 1879 se crea el primer laboratorio en psicología y es ahí donde se funda la psicología como una ciencia o como una disciplina científica, ¿sí? Con un objeto determinado, un objeto de estudio determinado y métodos de índole científico. Ahora bien, ¿qué es la psicología? Tenemos que tener en cuenta que la psicología en sí es el estudio, ¿sí?, de todos los procesos mentales y de la conducta o el comportamiento del ser humano. Eso es lo que va a estudiar la psicología, ¿sí?, como ciencia. El estudio de los procesos mentales y los comportamientos, ¿sí? Estos procesos mentales, cuando hablamos de procesos mentales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a los procesos de memoria, atención, percepción, ¿sí?, pensamiento, emociones, y son todos procesos que se dan y que de alguna manera interfieren o provocan determinados comportamientos. Es decir, si estamos tristes, por ejemplo, nuestro comportamiento puede ser totalmente diferente a si estamos sumamente contentos. Ahora, esta emoción, la tristeza, la alegría, también va a condicionar qué cuestiones vamos a atender o qué cuestiones vamos a recordar. Si estamos tristes, probablemente lo que recordemos son cosas malas que nos han pasado, por ejemplo. Vamos a atender en el día todo aquello que de alguna manera reafirma esta sensación de angustia y esta sensación de tristeza. O sea, no voy a recordar que, por ejemplo, en mi trabajo me felicitaron por algo, sino que voy a recordar constantemente la pelea que tuve con mi pareja o que me hicieron una multa, ¿sí? Voy a solamente recordar o prestar atención a aquellas cuestiones que reafirman mi emoción. Ahora bien, todos estos procesos no se dan de una manera separada. Por eso les decía de que a lo mejor los procesos mentales, como las emociones, van a generar que o van a incidir en otros procesos mentales que constantemente los llevamos a cabo, ¿sí? La atención, la memoria, el pensamiento. Es importante tener en cuenta esto porque en base a también estos procesos mentales y estas emociones es que vamos a también consumir, ¿sí? Consumir determinado producto, consumir determinada marca, o por ejemplo, que determinada comida, determinado producto, determinado servicio me recuerde, por ejemplo, a alguien en especial que ya no está, o a un momento de mucha alegría. Siempre va a estar asociado a... nuestros comportamientos siempre van a estar asociados o van a estar inducidos por estos procesos mentales. ¿Me van siguiendo? Sí. Buenísimo. Bien, la segunda etapa de la psicología o el desarrollo de la psicología como disciplina científica son las décadas conductistas, es decir, el surgimiento de una psicología del comportamiento y de la observación directa de la conducta sin atender tanto a estos procesos mentales, ¿sí?, que de alguna manera no se pueden observar de manera directa a través de los sentidos, y que solamente esta psicología conductista estudia el comportamiento, aquello que se puede medir y aquello que se puede ver.
todo aquello que no se puede medir ni se puede ver, como la memoria, como el pensamiento, como las emociones, desatiende totalmente en su campo de estudio. Y por último, la revolución cognitiva como la tercera etapa, que es una etapa donde se le presta muchísimo más atención a todos estos procesos mentales que intervienen en el comportamiento. Es decir, ellos dicen, bueno, hay una conducta que se observa, sí, pero hay algo que lo origina. Entonces, empecemos a estudiar aquellos procesos que no se pueden ver directamente, pero que de alguna forma intervienen en la conducta humana, ¿sí? Como les digo, la psicología general va a estudiar estos procesos mentales que intervienen en la conducta. Ahora, cada escuela psicológica o cada corriente psicológica va a estudiar algo específico de estos temas. Algunos van a atender mucho más a los procesos mentales, otros van a atender más al comportamiento observable y medible, y otros van a estar, van a estudiar o van a prestar mucho más atención a las cuestiones de índole inconsciente, por ejemplo, o los diferentes niveles del psiquismo, como lo plantea el psicoanálisis. Bien, como les decía anteriormente, hay una psicología científica que nace recién en 1879, donde aparece William Wundt como el padre, se lo puede denominar el padre de la psicología, porque justamente es aquel que crea en la Universidad de Leipzig, Alemania, el primer laboratorio en psicología experimental. Luego, él lo que plantea dentro de esta corriente es que nuestra percepción, ¿sí? Todo lo que atendemos, todo lo que interpretamos del mundo, va a estar dirigida por los motivos o por la voluntad o la intención que tenga el ser humano. Es decir, lo que explica es que para que nosotros atendamos a algo, ¿sí? Tenemos esa capacidad de atender a algo y dejar de atender a otras cosas, ¿sí? Imagínense que ustedes estén estudiando o estén escuchando la clase y pongan música, alguien esté golpeando la puerta y el perro esté ladrando. Probablemente sea un esfuerzo muy grande si tienen que atender a todo, ¿sí? Entonces, su atención por voluntad y por intención va a estar dirigida a algo específico, ¿sí? Probablemente tenemos esa capacidad como de alguna manera anular ciertos sentidos para atender a una cosa a la vez, ¿sí? Existen diferentes autores o diferentes científicos dentro de alguna manera son los discípulos de Wundt, ¿sí? Donde tenemos a Stanley Hall, que fue el creador del primer laboratorio en Estados Unidos. El primero se creó en Alemania, el segundo en Estados Unidos. Después aparece Cattell, también discípulo de Wundt, como primer profesor de psicología en Estados Unidos. Y Titcherer, que explica, ¿sí?, a la mente como compuesta de diferentes elementos, ¿sí? Y a eso es que se lo llama estructuralismo. Es decir, la primera escuela psicológica, ¿sí?, es el estructuralismo. Esta escuela psicológica lo que plantea es que nuestra mente, ¿sí?, está compuesta por diferentes elementos que se pueden estudiar por separado, ¿sí? Y por eso Titcherer dice que buscaba los átomos del pensamiento, los átomos de la mente, ¿sí? Dentro de lo que plantea Titcherer dice de que existen tres elementos dentro de nuestra mente, dentro de nuestro pensamiento, que tiene que ver con una cuestión de lo que percibimos, ¿sí?, de lo que vemos a través de nuestros sentidos, de lo que nos recuerda, ¿sí?, las imágenes,
las imágenes que tenemos, los recuerdos que tenemos asociados a eso que percibimos. Y por último, las emociones que nos generan esto que percibimos o vemos. ¿Sí? A ver, un segundo. Bien. No hay problema. Estoy viendo el chat y no me quiero perder si tienen alguna consulta. Si no, por favor, activen el micrófono y así no tengo que atender al chat. Estos tres elementos, lo que dice Titchener, desde el estructuralismo, es que se pueden estudiar o se pueden experimentar por separado. Es decir, podemos experimentar, ver una manzana y yo percibo una manzana, no solamente a través de mis ojos, sino que lo puedo sentir probándola, por ejemplo. Que a su vez, por separado, puedo experimentar emociones en un mismo elemento. Y que a su vez puedo experimentar por separado, ¿sí?, los recuerdos. Una tarta de manzana que hacía mi abuela, por ejemplo. Lo que implica el estructuralismo, el que fue muy criticado, es imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene una función adaptativa. Y cuando vemos una manzana, inmediatamente recordamos que es, a través de la experiencia, recordamos que es una fruta, de que es dulce, que nos gusta o no nos gusta. Y nos recuerda a su vez, o lo asociamos con un evento, con un recuerdo. Eso lo hacemos de manera inmediata. Si nosotros pudiéramos experimentar por separado estos diferentes elementos de la mente, lo plantea después el funcionalismo, que es la segunda escuela que vamos a trabajar. Dice, las experiencias serían vividas como si fueran la primera vez. Es decir, ¿cómo explicaba el estructuralismo a la mente? Era explicar que la vez que nosotros veamos una manzana, en principio tendríamos que preguntarnos qué es la vez que la veamos. Que tengamos que probar constantemente para saber qué gusto tiene, y casi imposible si vivimos la experiencia con la manzana, por ejemplo, como si fuera la primera vez, probablemente tampoco contemos con recuerdos. Entonces, el estructuralismo de alguna manera como escuela queda como en desusa, recibe muchísimas críticas, pero que bueno, lo que le agradecemos mucho al estructuralismo es de que gracias a esta escuela puede generarse el desarrollo de la psicología como una disciplina científica. ¿Sí? Ahí aparece, luego del estructuralismo, aparece William James como el padre. Profe, sí. Se escucha muy despacito, tal vez está tapando el micrófono. No, bueno, pero ahí lo acerco. ¿Ahí me escuchan? A ver. Profe, se escucha cortado. Peor. A ver. ¿Y si hablo así? Ahora se escucha con un ruido. Y sí, porque a ver. ¿Ahora me escuchan o no? Ahí sí. Bien. Esperen, arreglo. Lejos igual. No sé qué debe ser, porque hoy Ahí va. con el mismo auricular. Ahí va. Bien. Si alguien escucha entrecortado, debe ser la conexión de esa persona. Probablemente chequen en todo Ahí caso. está perfecto. Bárbaro. Bueno, hablo así, bien cerquita del micrófono. Bueno, este estructuralismo, como les decía, es la primera escuela psicológica que de alguna manera deja de funcionar y lo único que permite es como, bueno, iniciar el desarrollo de la psicología como disciplina científica. Este estructuralismo, como la palabra lo dice, plantea una estructura en la mente, que son estos tres elementos o estos tres átomos, que tiene que ver con lo que percibimos a través de nuestros sentidos, las emociones que nos despiertan esta experiencia
y a su vez los recuerdos o las imágenes que tenemos en base a esa experiencia vivida. Lo que dice el estructuralismo entonces es de que estos tres elementos de la mente se pueden experimentar de manera separada. Por lo cual, lo que explica el funcionalismo es que si esto fuera así, nuestra mente experimentaría cada experiencia como si fuera la primera. Y sabemos perfectamente que nuestra mente tiene una función adaptativa. Es decir, que cuando no es que todos los días, por ejemplo, nos levantamos y aprendemos a caminar. No es que todos los días nos levantamos y aprendemos a leer. Nuestra mente, en determinado momento de nuestra vida, adquirió la capacidad del lenguaje y adquirió la capacidad de leer y de escribir. No volvemos a aprender de eso, ¿sí? Entonces, si tenemos la experiencia, qué sé yo, con una manzana, no nos vamos a preguntar constantemente la vez que veamos ese elemento, nos vamos a preguntar qué es. ¿Es una fruta o no lo es? ¿Qué es una fruta? O sea, tendríamos una mente que se volvería de alguna manera a reiniciar todos los días a la mañana temprano cuando nos levantamos. ¿Sí? Entonces el funcionalismo lo que viene a decir es que la experiencia no puede ser dividida o el pensamiento no puede ser dividido en elementos, sino que ya que las percepciones, las emociones y las imágenes o recuerdos no pueden separarse, ya que nuestra conciencia tiene una función adaptativa a partir de la teoría o basándose en la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? Lo que le interesa a esta teoría funcionalista es la forma en que el organismo emplea sus habilidades perceptuales para funcionar en su ambiente. Es decir, cuáles son las habilidades o cuáles son las capacidades que tenemos los seres humanos para adaptarnos a nuestro ambiente, ¿sí? Luego de esta teoría funcionalista aparece Sigmund Freud con la escuela psicodinámica o con el psicoanálisis. Tiene estos dos nombres. Lo que plantea Freud, o lo que descubre Freud, él era no solamente psicoanalista, sino que antes de ser psicoanalista, Freud era un médico neurólogo, y descubre que determinadas enfermedades no tienen una causa orgánica, ¿sí? Es decir, no tienen una causa neurológica. Que a veces hay personas que, por ejemplo, se les adormece el brazo y que eso no tiene que ver con que haya una lesión cerebral o que haya una causa orgánica que lo haya generado. Que muchas veces esos síntomas que se viven en el cuerpo tienen un origen más de tipo psicológico e inconsciente que orgánico o físico, ¿sí? Lo que dice es de que muchas veces nuestras conductas se ven motivadas por nuestro inconsciente, por contenidos inconscientes que obviamente los desconocemos, porque como la palabra lo dice, son inconscientes, están por debajo de nuestro nivel de conciencia y que están reprimidos, ¿sí? Ahora, este inconsciente logra salir a partir de diferentes formaciones. Eso es lo que justifica de alguna manera, según Freud, la existencia de un inconsciente. Para Freud, las formaciones del inconsciente son los síntomas, por ejemplo, un síntoma de malestar, una emoción, un comportamiento repetitivo que no nos lleva a veces a nada, qué sé yo, viene a terapia alguien que dice, yo no sé por qué siempre hago lo mismo, si sé que haciendo siempre lo mismo me va a salir esto o me va a pasar esto. Pasa mucho en las parejas, dicen siempre elijo el mismo tipo de persona como pareja y siempre me termina yendo mal. Bueno, según Freud todo eso tiene una motivación inconsciente, algo no resuelto que está reprimido en nuestra conciencia y que trata de salir a través de comportamientos repetitivos, y que a la medida que uno no los puede elaborar, esos comportamientos repetitivos siguen hasta que uno los puede elaborar, interpretar para tratar de resolverlos de alguna forma. Lo que dice es que a su vez de estos síntomas hay otras formaciones dentro del inconsciente que pueden ser los lapsus, es decir, cuando queremos decir algo y nos equivocamos y decimos otra cosa, los actos fallidos. ¿Cuántas veces, a mí me ha pasado,
qué sé yo, estaba criticando a una persona y en vez de mandar a la persona con la cual estaba hablando, le mando a esa persona que estaba criticando. Uno mete la pata, ¿no? O el lapsus cuando, no sé, uno dice el nombre de otra persona, ¿sí? A otra, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los lapsus. Tienen que ver con lo que se dice. Los actos fallidos tienen que ver con conductas, ¿sí? Luego tenemos no solamente los síntomas, los actos fallidos y los lapsus, sino también hay algo que es muy conocido, que es los sueños, ¿sí? Para Freud, para el psicoanálisis, los sueños son formaciones del inconsciente. Los sueños algo nos dicen de aquel contenido que está guardado, reprimido, ¿sí? Y que sale deformado. Siempre el inconsciente, dice Freud, va a salir de manera deformada, a través de estas formaciones. ¿Sí? Nunca va a salir tal cual, porque si sale tal cual causaría mucho más malestar del que causan los síntomas o lo que a veces causan los sueños, en caso de que sean sueños desagradables, o aquellos problemitas que nos causan tener lapsus o actos fallidos en determinado momento. Sigmund Freud a su vez plantea que el origen de el inconsciente es la sexualidad, no vista solamente la sexualidad desde un punto de vista de las relaciones sexuales en sí, el coito, por decirlo de alguna manera, sino todo lo que genera placer, ¿sí? Todo lo que se genera placer está relacionado con la sexualidad y no nos referimos únicamente a el acto sexual en sí, sino que hay un placer sexual si me dedico a trabajar en algo que me encanta, por ejemplo. Hay ahí algo de satisfacción, algo de placer de índole sexual. Si estamos hablando de la libido como energía psíquica que va direccionada a aquellos ámbitos o aquellos comportamientos que nos van a causar placer, ¿sí? La teoría de Freud generó un fuerte efecto en diferentes campos del placer, un lapsus, primer lapsus, diferentes campos del saber. Algunos se pusieron muy en contra de lo que planteaba Freud acerca de la sexualidad, porque él habla de una de las teorías que más causa, primero, que causa mucha controversia poder entender de que muchas veces los seres humanos no somos del todo racionales, sino que a veces nos comportamos de manera inconsciente e irracional. Poder aceptar eso a veces causa estupor. Ahora, toda esta cuestión de la sexualidad y de la existencia de la sexualidad de los seres humanos generó también mucha resistencia por los científicos de esa época en la que Freud empieza a escribir su teoría, ¿sí? Finales de 1800, principios de 1900, estamos hablando de una sociedad totalmente conservadora, donde habían un montón de cuestiones que si bien pasaron siempre estaban como guardadas en el más profundo del closet de cada uno de los seres humanos. Entonces Freud viene a hablar sobre, por ejemplo, de la existencia de la sexualidad en un desarrollo psicosexual en el niño, ¿sí? Un niño que busca placer en diferentes zonas erógenas, y ahí habla de un desarrollo que va por distintas etapas dentro del desarrollo psicosexual del niño y que va a permitir una determinada personalidad o estructura de personalidad a partir de los 9, 10 años más o menos. ¿Sí? Habla de la etapa oral, anal, fálica, latencia y luego, por último, la genital. Pero eso no vamos a hablar mucho hoy porque es un montón. Lo vamos a hablar cuando trabajemos la unidad 3 de personalidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la teoría que plantea Freud acerca de sus conceptos? ¿Sí? Plantea que justamente la conducta del ser humano es resultado de fuerzas psicológicas que interactúan dentro del individuo a menudo fuera de la conciencia. Es decir, que no las podemos manejar porque están a nivel, están por debajo de nuestra conciencia.
planteando obviamente que nuestra conciencia es de índole racional, ¿sí? Cuando hablamos del inconsciente estamos hablando de que es totalmente irracional y emocional, ¿sí? Entonces muchas de nuestras conductas, plantea Freud, tienen que ver con un contenido más inconsciente y desconocido sobre todo por nosotros, que solo de alguna manera podemos entenderlo o lo podemos conocer a través del análisis, a través de una terapia psicoanalítica, ¿sí? Que nos va a permitir por lo menos un poquito conocer ese inconsciente. Hay otras personas que no creen en el inconsciente, no otras personas, otras corrientes psicológicas que no creen en el inconsciente o que mejor dicho no le prestan tanta atención como sí a otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, desde una mirada cognitiva, los sueños no son una formación del inconsciente. Los sueños tienen que ver con que nuestro cerebro, cuando dormimos, procesa toda la información que fue de alguna manera captando mientras el ser humano estuvo despierto, ¿sí? Entonces, por eso es que normalmente soñamos con imágenes que ya vimos o soñamos, tuvimos capaz un mal día o un buen día y soñamos algo relacionado a eso que no tiene mucho sentido porque vaya a saber Dios cómo procesamos la información o cómo procesa la información nuestro cerebro, es algo todavía muy, muy estudiado, pero que cada uno, de alguna manera, cada corriente, tiene una explicación distinta a diferentes procesos que se generan en el ser humano. Un ejemplo es el sueño. Para el psicoanálisis es una formación del inconsciente, para la cognitiva, por ejemplo, es un procesamiento de información mientras estamos durmiendo. Para el psicoanálisis, el síntoma, el malestar, por ejemplo, qué sé yo, la depresión, la ansiedad, la angustia, es un síntoma que dice algo del inconsciente, entonces tenemos que hacer hablar a ese síntoma, tenemos que buscar el origen de ese síntoma. Y para otros, como la cognitiva o la conducta, la psicología conductista, plantea bueno, paren, esto es un síntoma, esto muestra que el paciente está, o la persona está viviendo un malestar, ¿cómo hacemos o cómo resolvemos para que ese síntoma desaparezca y deje de causar malestar en el ser humano? ¿Sí? Entonces, cada corriente tiene una mirada muy distinta de diferentes temáticas relacionadas al ser humano o al psiquismo del ser humano. Por eso es de que quienes hayan por ahí probado con varios profesionales, quien haya hecho terapia, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, y haya probado con diferentes profesionales, pueden ver de que todos los profesionales tienen como un enfoque diferente, salvo caso que hayan ido siempre a psicoanalistas o hayan ido siempre a cognitivos o hayan ido siempre a conductistas. Si han podido tener la experiencia de hacer terapia con diferentes psicólogos de diferentes corrientes, van a ver que la experiencia y el comportamiento del terapeuta es totalmente distinto siendo psicoanalista o siendo cognitivo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Hablen por micrófono, si no entra el chat. ¿Alguna duda hasta acá? Yo no, profe. Yo no, profe. Buenísimo. A ver, dentro de todas estas corrientes, las que más vamos a trabajar en marketing van a ser el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo, ¿sí? Esas son las tres escuelas psicológicas que vamos a trabajar. Por eso es que yo voy a ir nombrando las diferentes escuelas, pero voy a hacer hincapié más adelante en las escuelas que realmente toma el marketing para poder entender el comportamiento del consumidor.
Y olvidé también que no solamente son estas 3 escuelas, sino que se suma la psicología de la Gestalt o Gestalt, que con esa vamos a aprender mucho acerca de cómo nuestra mente percibe las cosas, ¿sí? La teoría de la Gestalt. Bueno, seguimos entonces, justo se puso a ladrar un perro acá en el edificio. Vamos a hablar entonces de la siguiente escuela psicológica, que es la escuela conductista, ¿sí? Esta escuela nace en contraposición del psicoanálisis, porque el psicoanálisis en sí estudia algo que no se puede ver de manera directa, que, como dice Freud, a ver, la justificación de que el inconsciente existe es porque existen formaciones del inconsciente. Él cree y él estudia de que los sueños, los síntomas, los lapsos, los actos fallidos, los olvidos, son producto y son formaciones del inconsciente. Y es a partir de la interpretación y del estudio de esas formaciones que fundamenta la existencia del inconsciente. El conductismo dice que no, el inconsciente no existe. Y si existiera, no vamos a poder nunca estudiarlo, porque desde los métodos científicos el inconsciente no se puede medir ni estudiar. No se puede medir ni observar, ¿sí? El conductismo se basa más que nada en los métodos de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, a través de experimentos, a través de observaciones, ¿sí? Y vamos a ver de que el conductismo inicialmente estudiaba o observaba o trataba de explicar el comportamiento humano a través de experimentos con animales, por ejemplo, con ratas, con palomas, ¿sí? Y el conductismo nace a través de, o basándose, mejor dicho, en un estudio de un filósofo, Iván Pavlov, no sé si alguno lo escuchó alguna vez. Este fisiólogo estudiaba el sistema digestivo en los perros y se da cuenta, ¿sí?, que a través de asociaciones de determinado ruido de una campana y la presencia de carne, los perros empezaban a salivar. ¿Cómo es? Necesitaría un pizarrón para explicarles, si estuviéramos en la presencialidad. Lo que dice Pavlov, o lo que estudia Pavlov siendo fisiólogo, es que si nosotros asociamos el ruido de la campana con la presencia de la carne, el perro, cuando la carne no esté presente y solamente esté el sonido de la campana, va a asociar que el sonido de la campana viene con la carne incluida. Entonces el perro, más allá de que la carne no esté, y sí el ruido de la campana, igual va a salivar. ¿Se entiende? Primero se presenta, el experimento fue así. Primero le presentaba de manera repetida la presencia, se le presentaba a los perros la carne, ¿sí? Entonces el perro venía, olía la carne y empezaba a salivar, ¿sí? Luego se empezó a asociar la presencia de la carne con el ruido de una campana, de manera repetida, ¿sí? Hasta que el perro aprendiera que el sonido de la campana estaba asociado con la presencia de la carne. Entonces, aún no estando la carne, y sí el sonido de la campana, el perro salivaba de igual manera. Entonces, lo que plantea el conductismo es, tomemos esto, porque nuestra mente, la mente del ser humano, funciona igual. Aprende por asociación, aprende por imitación, ¿sí? Entonces aparece Watson como el padre de la psicología conductista, ¿sí? Y basándose en este aprendizaje por condicionamiento, plantea que todas las conductas de los seres humanos son aprendidas, ¿sí? ¿Cómo son aprendidas? A partir de refuerzos, a partir de la repetición de las cosas, la repetición de las experiencias. Incluso, bueno, Watson realiza un experimento con un bebé que, bueno, por lo cual
fue muy criticado y de ahí aparece también toda una discusión ética acerca de los experimentos con seres humanos y con animales, obviamente, donde, bueno, Watson lo que quería era, estudiar cómo crear una fobia en un niño y después por asociación y por condicionamiento quitársela a la fobia, ¿sí? Lo que pasa es que crea la fobia en el niño y se lo sacan al niño, entonces al niño nunca le pudo sacar la fobia y el niño, bueno, vaya uno a saber qué pasó con ese niño. Pero el experimento de Watson era que se le presentaba un conejo blanco, tierno, divino, suavecito a un niño, se lo acercaba, el niño tenía una experiencia agradable con ese conejo, luego a la presencia del conejo le generaba un ruido muy fuerte que a este niño lo asustaba mucho, lo que hace que alguien tiene prendido el micrófono. Esta presencia del ruido se presenta de manera repetida con la presencia del conejo, entonces luego de que se elimina el ruido desagradable que lo asusta al niño y que lo hace llorar, cuando él veía el conejo que antes le causaba placer, ahora le causa malestar, ¿sí? Lo asusta. ¿Por qué? Porque asoció, ¿sí?, por repetición, de que la presencia del conejo trae aparejado un ruido desagradable que asusta, ¿sí? La idea es justamente que la idea de Watson en ese momento era que luego a la presencia del conejo se le presentara algo agradable para sacarle la fobia a los conejos y a cualquier cosa después peluda, blanca, que se le acercara al niño. Pero bueno, eso no pudo pasar. Luego que Watson plantea que nosotros podemos aprender, que nuestras conductas son aprendidas, a partir de ciertos estímulos en un contexto determinado. Aparece Skinner, que hace una revisión acerca de la teoría de Watson y plantea que las conductas aprendidas pueden ser reforzadas. ¿Cómo pueden ser reforzadas? A partir de los premios o a partir de los castigos, ¿sí? Piensen en que hoy en día en la educación, por ejemplo, en poner una nota, buena o mala, puede reforzar una conducta o puede desalentar una conducta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piénsenlo a nivel marketing. Yo quiero, ¿sí?, que se repita una compra o quiero fidelizar a un cliente en relación a una marca determinada. Entonces, perdón, me estaban tomando una poner en silencio. Entonces, aguárdenme un segundito, ya voy. Que me están tomando. Hola. Parece que ya me lo más estoy en la clase. Está en la clase. Bueno, disculpen la desprolijidad. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, pensemos en el marketing y en el comportamiento aprendido. Si yo quiero fidelizar a un cliente, o quiero reforzar, o quiero que la conducta de compra de determinado producto, yo siendo el dueño de la marca, quiero generar que los consumidores adquieran y compren siempre mi marca. Entonces, una manera de reforzar esta conducta, por ejemplo, son las promociones, son los premios, el 2x1, por ejemplo, o llevando tal producto, también te llevas este producto adicional,
¿sí? De la misma línea, ¿sí? Esos son modos de reforzar una conducta que yo quiero que se repita, ¿sí? Ahora, si yo no quiero que se repita una conducta, voy a hablar de una experiencia personal que me pasó hoy a la mañana. Dejé mi auto estacionado afuera, no lo dejé en la cochera y obviamente, ¿qué pasó? Me hicieron una multa por no haber pagado el estacionamiento medido. Entonces, una multa es un castigo a una conducta que se espera que no se vuelva a repetir, ¿sí? Lo que se espera es que paguemos el estacionamiento medido, ¿sí? Si no lo hacemos, nos castigan, ¿sí? ¿A través de qué? A través de una multa, por ejemplo. O si no pagamos a término la tarjeta de crédito, ¿qué nos sucede? Nos cobran intereses. Es otro castigo, ¿sí? Entonces, esos son los reforzamientos que nos permiten, ¿sí?, repetir o eliminar determinado comportamiento. Nosotros esto lo vemos desde la teoría conductista, no hablan sobre la publicidad y no hablan sobre el marketing, pero esta es la manera, ¿sí?, que se explica de por qué el marketing toma esta teoría psicológica para poder estudiar el comportamiento del consumidor. ¿Se entiende? ¿Quedó claro el conductismo? Sí. Buenísimo. Dentro del comportamiento del consumidor, dentro de la teoría conductista del ser humano, hay dos modelos. Como le decía, Watson habla sobre el condicionamiento clásico y Skinner, que agrega el reforzamiento, habla sobre el condicionamiento operante o condicionamiento por reforzamiento. Lo que plantea desde el condicionamiento clásico, entonces, Watson, es de que, bueno, va a haber un estímulo, ¿sí? Va a haber un estímulo que va a causar una determinada respuesta que es traducida como la respuesta como comportamiento, ¿sí? Ahora, ustedes ven que hay un rectángulo negro, ¿sí?, que está entre el estímulo y la respuesta. Ese cuadrado negro tiene que ver con lo que Watson planteaba de que hay un montón de procesos mentales que no pueden ser estudiados porque no son observados, no pueden ser observados, mejor dicho, ni medidos. Entonces aparece la caja negra, ¿sí? Todo aquello que no se puede medir y no se puede observar está dentro de una caja negra. Eso es lo que dice Watson acerca de todos estos procesos mentales, como el pensamiento, la memoria, el inconsciente, que no es un proceso, pero bueno, también lo hace mención, las emociones, ¿sí? Todo eso es una gran caja negra que no toma en cuenta. Solamente estudia los estímulos, que puede ser desde el precio de una marca, el envase, el tipo de publicidad y la respuesta. Es decir, cuáles son los comportamientos de consumo que tienen, valga la redundancia, los consumidores, ¿sí? Entonces, como es un aprendizaje por asociación y un aprendizaje por condicionamiento, si yo veo que el envase y el precio que yo le pongo a mi marca o que yo le pongo a mi producto no genera la conducta esperada, que es el consumo, entonces yo cambio, no sé, la estética del envase, bajo el precio, cambio algo, ¿sí? Cambio el estímulo para generar la respuesta esperada, ¿sí? Que es la compra. ¿Estamos? Ahora, desde una mirada del condicionamiento operante, es decir, la explicación que da Skinner, tomando en cuenta el condicionamiento clásico de Watson, es que es lo mismo. Tenemos el estímulo, que puede ser desde la publicidad, el producto, el precio, la calidad, la caja negra, que no se puede ver, es decir, ninguno de los procesos mentales es tenido en cuenta, y la respuesta o el comportamiento de consumo. Ahora, si esa respuesta es esperada, yo puedo dar un refuerzo positivo o negativo, ahora voy a dar la diferenciación, o si no, un castigo en caso de que yo no quiera
que se repita un comportamiento. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes, Profe, disculpe la respuesta, ¿qué era? la respuesta es el comportamiento de consumo, desde un punto de vista de marketing. ¿Sí? Es decir, si ese consumidor compra o no el producto. Si compra, buenísimo, lo refuerzo positivamente, lo puedo reforzar positivamente para fidelizar a ese cliente. Y si hay ciertas respuestas o ciertos comportamientos que no son los esperados y no quiero que se vuelvan a repetir, puedo generar un castigo, una multa, un interés, un recargo de dinero, algo que al consumidor le duela, le moleste o haga que al menos ese comportamiento no se vuelva a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre el refuerzo negativo y el castigo? Porque no son lo mismo. Cuando yo refuerzo negativamente, estoy quitando algo desagradable. Sigue siendo un premio. Es decir, no lo hago desde el consumo, pero sí, a ver, mi hijo se porta mal, ¿sí? Entonces, la semana pasada se portó mal, entonces yo no lo castigué, por decirlo de alguna manera, y le dije, bueno, durante 3 días no vas a comer dulces. Entonces, reforzar negativamente, ¿sí? Es esperar que a través de ese castigo es quitarlo durante 3 días el dulce, es decir, bueno, ahora te portás bien, esta es la respuesta esperada que yo quiero que vos tengas. No le explico así, obviamente. Pero como vos te portaste bien, te voy a quitar el castigo de no comer dulce, ¿sí? Entonces, refuerzo negativamente quitando aquello desagradable que en algún momento le di. Qué sé yo, no darle dulces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en comportamiento del consumidor puede ser, bueno, hay personas que están con muchas deudas y cuando esa persona se pone al día, por ejemplo, hay momentos en los que por tantas deudas se les afecta la firma, por ejemplo, el famoso veraz. Si esa persona arregla su situación y paga todas las deudas que generaron este castigo de tener afectada la firma, yo lo que hago es quitar de esa lista donde estaba como uno más afectado, estaba en el veraz. ¿Se entiende esto? Reforzando negativamente, yo quito lo desagradable. Castigando, yo doy algo desagradable, ¿sí? El refuerzo positivo y negativo son premios, ¿sí? El castigo, bueno, es dar algo desagradable para que no se vuelva a repetir la respuesta o el comportamiento determinado que no quiero que aparezca más. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Queda claro? Porque esto siempre lo pregunto y a veces hay confusión y piensan que el refuerzo negativo es igual al castigo, y no. En el refuerzo negativo yo quito lo desagradable y en el castigo yo doy algo desagradable. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Luego de la psicología conductista, recuerden, hablamos del estructuralismo, el marketing no lo toma, hablamos del funcionalismo, el marketing no lo tiene en cuenta, hablamos del psicoanálisis, sí, el marketing lo tiene en cuenta, hablamos de la psicología conductista, sí lo tiene en cuenta. Ahora hablamos sobre la revolución cognitiva, ¿sí? Aparecen diferentes corrientes psicológicas que se hacen nuevas preguntas después del surgimiento del psicoanálisis, después del conductismo, y aparecen otras escuelas como por ejemplo la Gestalt, ¿sí? Y la psicología humanista, por ejemplo. Estas no son consideradas escuelas cognitivas, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver cuáles son las escuelas cognitivas. Dentro de la psicología humanista, ¿sí? Hablamos de
de determinados autores como Maslow, que estudia sobre la motivación de los seres humanos. La motivación que nosotros vamos a trabajar, la pirámide de Maslow, no sé si en algún momento la vieron, de esta pirámide de necesidades, y en base a esas necesidades o esa pirámide, que va desde las necesidades más básicas, como el alimento, el agua, por ejemplo, a necesidades mucho más desarrolladas, como las necesidades de autorrealización, de perfeccionamiento, por decirlo de alguna manera, del ser humano, en otros ámbitos de la vida. Bueno, estudia justamente cómo los sentimientos y los deseos o los anhelos desempeñan un papel clave en el comportamiento de los seres humanos, ¿sí? Es decir, nuestro comportamiento va a estar regido por las necesidades que tengamos. Eso es lo que dice Maslow. Lo que plantea, bueno, Maslow y la psicología humanista más que nada enfatiza la importancia de ciertos sentimientos como el amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las experiencias y la autorrealización, la espontaneidad y la creatividad como cuestiones muy, ¿cómo es? Muy importantes para el desarrollo humano. Sin embargo, a ver, se la criticó mucho a esta corriente humanista porque lo que se plantea es que parece más si se quiere, una corriente más filosófica y espiritual que una ciencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta psicología humanista, si bien hay muchos psicólogos que la siguen tomando, recibió de igual forma muchas críticas. Después tenemos la psicología de la Gestalt, ¿sí? Que estudia los procesos de percepción que tenemos, cómo percibimos, de qué manera, cómo nuestra mente capta, ¿sí? Los estímulos, cómo genera que aparezcan, cómo algunas, imágenes incompletas, nosotros las organicemos y las veamos completas. Podemos, un ejemplo acá es cuando, qué sé yo, quien en algún momento habrá visto una nube y le ha encontrado la forma de algo en particular. Bueno, porque nuestra mente está preparada, ¿sí? Para generar determinadas imágenes o determinadas formas, o cerrar determinadas formas. Eso es bastante interesante a nivel publicitario, que obviamente en la unidad 4 lo vamos a trabajar muchísimo más de lleno, ¿sí? a la psicología de la Gestalt y cómo percibimos a los estímulos y cómo, el marketing toma esta teoría para hacer, publicidades llamativas, publicidades que llamen mucho la atención, que generen impacto, que generen impresión en los consumidores, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la psicología cognitiva? La psicología cognitiva lo que plantea justamente es que va a ampliar el estudio del comportamiento y va a decir de que los comportamientos de los seres humanos están inducidos por los procesos mentales. Entonces, incluye, ¿sí? En su objeto de estudio aquellos procesos como los sentimientos, los pensamientos, los estados de conciencia, la memoria. ¿Sí? Lo que plantea o utiliza el cognitivismo es la metáfora computacional, que plantea de que nuestra mente es similar a una computadora que procesa información y que en base a cómo la procesa a esa información es cómo se va a comportar, ¿sí? Hay una mayor importancia del proceso de la memoria, es decir, qué es lo que memorizamos, qué es lo que recordamos, y que las creencias también juegan un rol importante en nuestro comportamiento, porque en base a nuestras creencias también vamos a percibir determinadas cosas y no otras, ¿sí? Y obviamente que muchas veces nuestra percepción y nuestra manera de interpretar el mundo está sesgada, ¿sí? Por diferentes distorsiones cognitivas, ¿sí?
Por eso les decía, fíjense, uno puede estar triste y seguramente va a tener sesgos perceptuales, y ese día que estemos tristes solamente vamos a percibir o vamos a recordar o vamos a prestar más atención a aquellas cuestiones que son de alguna manera que reafirman nuestra emoción. Un ejemplo es, en terapia, me acuerdo de que, bueno, viene una paciente muy angustiada, me dice que le va súper mal en la facultad, que no sirve para nada, que no se cree lo suficientemente inteligente para seguir en la carrera. Ella recién arrancaba primer año y le digo, a ver, decime, ¿cuántos parciales rendiste? 5. Bien. Y le digo yo, ¿cuántos aprobaste? 3. ¿Y cuántos desaprobaste? 2. O sea que aprobaste la mayoría, sin embargo, lo que determina tu estado de ánimo angustioso es estas materias que desaprobaste. Y que incluso estas materias que desaprobaste, todavía tenés la chance de sacarlas o de aprobarlas en el recuperatorio. O sea que ese día que ella estaba angustiada, solo percibió, ¿sí?, aquello que de alguna manera afirmaba o reafirmaba su estado anímico, por decirlo de alguna manera, más negativo, ¿sí? Capaz en otro momento que estuviera recontenta y dice, qué suerte, aprobé 3 de las 5 que rendí, aprobé 3 y bueno, hay 2 que tengo que ir a recuperatorio. Es otra la actitud si estuviera contenta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la manera en la que nosotros nos sintamos, o nuestro tipo de personalidad, las características, nuestras creencias, también vamos a tener sesgos perceptivos. Como síntesis, ¿qué estudia la psicología cognitiva? Bueno, es el estudio de nuestros procesos mentales en el sentido más amplio, el pensamiento, los sentimientos, el aprendizaje, los recuerdos, la toma de decisiones, los juicios, entre otras cuestiones, ¿sí? Esta psicología cognitiva también es tomada en cuenta por el marketing, porque justamente vamos a trabajar mucho o vamos a enfocarnos en cómo memoriza un consumidor, de qué forma aprende el consumidor, a qué cuestiones atiende el consumidor dentro de una publicidad, ¿sí?, cómo influyen los sentimientos y las emociones a la hora de captar o no un producto, si hay determinado producto que solamente lo consume cuando está triste, cuando está eufórico, cuando está contento, ¿sí? Todas esas cuestiones las va a tener en cuenta a la hora de estudiar el comportamiento del consumidor desde una perspectiva cognitiva, ¿sí? Bueno, como les decía, dentro del cognitivismo nace en contraposición al conductismo. Lo que dice es que el conductismo es una teoría que hace mal en dejar de lado estos procesos mentales. Entonces, si ustedes ven en este gráfico donde vemos una caja negra, donde el conductismo desatiende con todos los procesos mentales, bueno, acá en el cognitivismo esa caja negra se vuelve blanca. ¿Por qué? Porque aparece la importancia del estudio de esos procesos mentales que van a intervenir en las respuestas y en el comportamiento de los consumidores y en el ser humano según la cognitiva, ¿sí? Bien, esto no, esto tampoco. Acá en estas tres, este es como un gráfico más comparativo y para tenerlo en cuenta. El conductismo y el cognitivismo utilizan métodos científicos para estudiar el comportamiento humano. El psicoanálisis a veces, porque incluso desde el psicoanálisis lo que se le critica al psicoanálisis es que nada está comprobado científicamente para determinar que el inconsciente existe.
El objetivo su objetivo en tanto estas 3 escuelas es obviamente comprender la conducta y dentro del campo de investigación de cada una de estas escuelas es que el conductismo va a estudiar la conducta, el cognitivismo los procesos mentales o la cognición y el psicoanálisis la afectividad por medio del inconsciente, ¿sí? Bien. Como actividad práctica de esta primera unidad y de este primer texto trabajado hoy es esto, ¿sí? Realizar un cuadro comparativo entre las escuelas psicológicas, conductista, cognitiva, psicoanalítica y gestáltica, que son las 4 escuelas que vamos a tener en cuenta para estudiar el comportamiento del consumidor, diferenciando sus representantes y exponentes, es decir, los autores principales de estas corrientes, cuál es el objeto de estudio, cuál es el método de investigación científico utilizado y sus alcances en el marketing, ¿sí? Es un trabajo más de investigación, es decir, qué aportan estas 4 teorías al marketing, ¿sí? Así que esto yo les voy a mandar por mail para que ustedes lo tengan y bueno, en un rato o mañana mando enlace para poder formar un grupo, ¿sí? Y poder tener comunicación ahí también. ¿Tienen alguna duda? ¿Fue muy rápido? ¿Se entendió? Muy rápido, profe. Bueno, voy a ir más lento la próxima. Sí, un poco rápido, profe. Un poco rápido, bueno. De igual manera, cualquier duda que ustedes tengan, lo podemos volver a ver la semana que viene, no hay problema. Les voy a compartir también la bibliografía de hoy, es el texto de Morris, para que ustedes puedan, en base al PowerPoint, también puedan hacer su resumen. Y cualquier consulta que ustedes tengan, la pueden evacuar la semana que viene. Por lo tanto, esta actividad práctica que tienen que hacer, que la tienen que hacer en grupo de 5 o 6 integrantes, si no la tienen que presentar la semana que viene, por si surgen algunas dudas, sino dentro de 15 días, que ya les digo cuál es la fecha de presentación. ¿El 25 sería, profe, por ahí? A ver, no, hoy es 18, sí. El 25 no. Ah, bien, el jueves es Jueves Santo. De igual manera, ustedes lo podrían presentar el miércoles 31 por mail, ¿sí? Uno por grupo me presenta, ya sea el 31 o el 1 de abril, me entrega por mail el trabajo práctico, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. ¿Este Sí. trabajo práctico sería para el 1 de abril entonces? Exacto, para el 1 de abril me lo tienen que mandar por mail. ¿Y hay que hacerlo en grupo? En grupo de 5 o 6 integrantes. ¿Puede ser de menos? Sí, no hay problema. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Dale, de nada. Bueno, el año pasado se me hizo un poco complicado porque, bueno, la virtualidad y un montón de cosas, de tenerlo, bueno, ustedes no tuvieron la experiencia de tenerlo a mi hijo atrás haciendo monadas, que sí pasó con el grupo anterior. Yo ya estoy un poco más organizada, así que me comprometo a leer todos los trabajos prácticos. Como es dentro de 15 días la presentación del trabajo práctico, dejamos la semana que viene para cualquier duda que ustedes se le presente en la lectura, ¿sí? Y quieran que yo vuelva a repetir o que vuelva a explicar algún tema en particular. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, chicos y chicas. Perfecto, esperamos el mail entonces. Dale, sí, les mando ahora, dentro de un ratito, el PowerPoint y les mando el texto. Recuerden que en la última diapositiva está la consigna del trabajo. ¿Estamos? Nos vemos la semana que viene, que tengan buen fin de, y bueno, cualquier duda, no duden en consultarme. Perfecto, profe. Saludos a Lucio. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.
Chao, hasta luego.